Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 168. Plantillas desafiantes de cera. Habíamos terminado algo que al menos se parecía a la tinta del color adecuado. Nos obligó a usar un agente de fijación. De lo contrario, la tinta se volvería negra cuando colocamos los colores sobre el papel, y todavía se volverían negros cuando se mezclaran en la paleta, pero aún así, el progreso era progreso. Ah, seguro terminamos eso en poco tiempo, murmuró Heidi, con el tono de un niño al que le acaban de quitar su juguete favorito. Personalmente, me sentí aliviada de haber terminado la tinta de color, pero Heidi parecía decepcionada de que no hubiéramos descubierto qué hizo que los colores cambiaran así. Joseph le tocó la mejilla, con una expresión exasperada en su rostro. Ahora que la tinta está terminada, ya no pagará por la investigación. Se acabó el tiempo de juego. Bueno, considerando lo exitoso que fue esto, no me importa pagar un poco más si desea continuar su investigación. Mi oferta hizo que Heidi sonriera con la cara llena, y Joseph se dio la vuelta para mirarme con incredulidad. Creo que la investigación adicional será importante si queremos crear colores más vibrantes, en general, aumentar la cantidad de colores a nuestra disposición. Había priorizado simplemente terminar algún tipo de tinta de color debido a limitaciones de tiempo, pero no me importa que continúes tu investigación. Y como no tenía ganas de investigar por qué los colores cambiaron por mí mismo, estaba más que feliz de dejar que alguien más hiciera el trabajo por mí. Lady Mine, eres la mejor. Por favor, la estás malcriando. Heidi, Joseph, en lo que a mí respecta, los dos son ahora Gutenbergs. Sonreí, habiendo encontrado más aliados de Gutenberg para impulsar mis sueños hacia adelante. La tinta era esencial para el desarrollo de la impresión y ahora la tenía. Lutz acunó su cabeza, murmurando algo acerca de que había más de ellos ahora, mientras que Heidi y Joseph parpadearon confundidos. Guten. ¿Somos un qué? Gutenberg. El nombre de un ser heroico, no divino, cuyos logros legendarios cambiaron la historia de los libros. Tal como está, Johann es el Gutenberg de los tipos de letras metálicas, Benno es el Gutenberg del papel vegetal, y Lutz es el Gutenberg de la venta de libros. También está Ingo que ayudó a hacer la imprenta, y ahora ustedes dos son los Gutenbergs de hacer tinta. Es natural que financiara a los Gutenberg que están haciendo realidad mis sueños de leer. Orgullosamente hinché mi pecho mientras daba mi explicación, pero la expresión desconcertada de Joseph se mantuvo. Heidi, por otro lado, estaba saltando de alegría. Somos Gutenbergs, Joseph. Ella tiene trabajo para nosotros. Ella nos financiará. Ella me dejará investigar. Ya habíamos hecho tinta de color. No tenía ninguna objeción a que Heidi continuara investigando en su propio tiempo, especialmente viendo que descubrir cómo funcionaban los colores probablemente resultaría útil. Sin embargo, su máxima prioridad debería ser hacer la tinta. Si no finaliza un pedido antes de la fecha de vencimiento, cortaré su financiación sin pensarlo dos veces. Las personas obsesionadas con su investigación como ella tendían a perder de vista todo lo demás cuando se absorbían en su trabajo. Necesitaba dejar en claro cuál era su prioridad y establecer una penalización si no lograban mantener las cosas bajo control. Las aves de una pluma saben cómo cortarse las alas, ¿eh? Parece que sabes exactamente cómo mantenerla bajo control, dijo Lutz con una sonrisa, mientras Joseph se cubría la boca con la mano para contener la risa. Parecía que sería capaz de mantener a Heidi bajo control. Bueno, eso se encarga de la tinta de color.
Creo que quiero comenzar a trabajar en la plantilla de cera a continuación. Lo siguiente que necesitaba para prepararme era la plantilla de cera, una parte esencial de la impresión con mimeógrafo. Primero tendríamos que hacer papel encerado fino, pero luego podríamos hacer plantillas escribiendo lo que quisiéramos imprimir usando un lápiz de metal, que sería mucho más rápido y fácil que cortar las partes del texto como lo haríamos normalmente, plantillas o configurar filas de tipos de letras. Esto también nos permitiría imprimir arte más detallado, lo que permitiría que el brillo de Vilma sea aún más brillante. ¿Las plantillas que estamos usando ahora no son buenas? No es que no sean buenos en absoluto, pueden hacer libros ilustrados, después de todo. Pero con las plantillas de cera, tendremos un rango de expresión más amplio disponible. Es mucho más fácil escribir en papel encerado con un lápiz de metal que cortar cada letra individual del papel normal, y nos permitirá usar líneas más precisas. Para hacer plantillas de cera, primero necesitábamos papel lo suficientemente delgado como para poder ver a través de él. Pero mientras Lutz y yo habíamos pasado los últimos 2 años y medio haciendo papel, los que estaban en el orfanato ni siquiera tenían un año de experiencia. El papel grueso que usamos para los libros ilustrados no fue tan difícil de hacer, pero obtener papel delgado del mismo tamaño resultó ser un desafío. Ya lo intentaban en el taller Main, pero fallaban mucho más de lo que lo lograron. Aparentemente, el papel se rasgaba cuando lo sacaban del marco o lo ponían sobre una tabla para que se secara. Esto sería mucho más fácil si pudiéramos usar madera de trombe. Lutz se cruzó de brazos y frunció el ceño. Las fibras de madera de trombe eran más delgadas y más largas que las fibras de Bollring, lo que facilitaba su inserción en una hoja de papel igualmente delgada. Pero la madera de trombe era demasiado rara y valiosa para que la convirtiéramos en plantillas. Terminará realmente caro si no podemos hacer esto con Bollring. Sí. Todo lo que pude hacer fue dejar a Lutz y Gil para seguir tratando de mejorar el papel. Mientras el taller continuaba haciendo papel para los libros ilustrados, reunieron a las personas con las manos más hábiles y las pusieron a trabajar para hacer papel fino. Pasaron días mientras todos trabajaban duro para ver qué podía mejorar su tasa de éxito, hasta que un día Lutz vino a mis habitaciones después del almuerzo. Main, un mensaje del maestro Beno. Parece que se puso en contacto con un taller de cera. Estará libre si estás disponible mañana por la tarde. ¿De verdad? Perfecto. Ahora Gil puede tener su propio díptico. Esa noche, le pedí a papá que hiciera un díptico del mismo tamaño que Lutz para Gil. Todo lo que necesitaba ahora era cera adentro. Mi propio díptico se estaba quedando sin cera, y la mayor parte de lo que quedaba se había endurecido en un grado inconveniente. Esta fue una buena oportunidad para llenar la mía también, así que seguí adelante y raspé la cera restante. Buenos días, Beno. Ella. Vámonos. Beno me levantó en el acto y comenzó a caminar. Sobre su hombro pude ver a Lutz y Gil corriendo para seguirle el ritmo, Gil abrazando el marco díptico que le había dado cerca de su pecho. Damuel vaciló por un segundo al ver que Beno me recogió bruscamente de la nada, pero no tardó mucho en darse cuenta de que nunca habría podido seguir el ritmo de Beno. Él nos siguió, tratando de igualar el ritmo de Beno. Beno, si tuviera un método para hacer que la cera no huela, ¿por cuánto podría vender eso? Tenía que tener una rápida discusión de negocios con Beno antes de llegar al taller. No quería que me gritara por estar fuera de control o hacer cosas que no debería haber hecho más tarde. Es mejor vender ese tipo de información a todo el gremio como lo hicimos con el proceso de producción de tinta. Un solo taller no tiene los fondos para hacer un trato como ese. Oh, entiendo. Parecía que había mucho dinero involucrado en este tipo de negocios. Probablemente terminaría financiando la investigación, el desarrollo y el refinamiento que cada uno de mis Gutenbergs necesitaba hacer. Empecé a pensar en cómo irían las negociaciones, cuando Beno me interrumpió en voz baja. Me ocuparé de las negociaciones para esto más tarde. No te pongas al frente y al centro aquí. Podrían tener a alguien como Wolf en su gremio. Está bien.
Dejé que Beno se encargara de las negociaciones para el método de salazón. Más tarde podríamos hablar sobre nuestra reducción de las ganancias y cómo se llevarían a cabo las negociaciones. Si posponemos las negociaciones, ¿hay algún punto en nosotros para ir al taller de cera hoy? Quiero llenar mis dípticos y los de Gil. Además, quiero comprar diferentes tipos de cera. ¿Solo comprar?, preguntó Beno, y asentí. Primero quería ver si podíamos hacer plantillas de cera sin necesidad de mejorar la cera. Sería un golpe de suerte si pudiéramos. Y si no pudiéramos, solo entonces tendría que intentar mejorar la cera. Espero que podamos hacer plantillas de cera usando cera normal, pero si no podemos, trataré de obtener la ayuda del taller de cera para mejorar la cera. Me gustaría que agreguen resina similar a la resina de pino, para que sea un poco más pegajosa. La cera utilizada para las plantillas de cera de mimeógrafo tenía resina de pino y parafina mezclada, pero como definitivamente no tenían parafina hecha de petróleo crudo aquí, no estaba seguro de cuán lejos me llevaría ese conocimiento aquí. Dada la extraña coloración que habíamos visto con la tinta de color, era más que probable que también le ocurrieran cosas extrañas a la cera, así que realmente quería la ayuda de un profesional. Bien, solo estamos comprando cosas hoy. Solo necesitamos involucrarnos si fallas en lo que sea que estés haciendo, ¿verdad? Correcto. Beno entró conmigo en el taller de cera. El calor del interior era opresivo, y el hedor de lo que parecía grasa animal era tan espeso que me dio ganas de contener la nariz. El capataz vino a vernos de inmediato ya que Beno había enviado un aviso de nuestra llegada con anticipación. Me alegro de verte, Beno. ¿Qué negocio te trae aquí hoy? ¿Podría verter su cera más barata en estos?, pregunté, extendiendo mis dípticos hilos de Gil. El capataz asintió y lo hizo de inmediato, recordándome de la última vez. Gil miró ansiosamente la cera clara. Todavía no lo había tocado ya que le habíamos dicho que esperara hasta que la cera se hubiera endurecido, pero de todos modos estaba sonriendo de emoción. De vez en cuando soplaba sobre él, tratando de acelerar el proceso de enfriamiento. Fue un poco lindo. Gil, si haces eso, la cera puede tener una superficie irregular cuando se endurece, le dije con una sonrisa. Gil se sacudió y miró en mi dirección. Sí, definitivamente tiene razón, agregó Lutz. Ella tocó mucho el suyo mientras estaba endureciendo y terminó bastante irregular. Lutz, cállate. Lo fulminé con la mirada por haber revelado mi secreto sin ninguna razón, y Gil se alejó de su díptico mientras se reía un poco. Aparentemente no quería repetir mi error. Oye, Beno. Tiene que haber algo más, ¿verdad? No nos habrías contactado si todo lo que necesitaras fuera esto, dijo el capataz, acercándose a Beno después de guardar sus herramientas. Beno asintió con la cabeza. Sí. Quiero una pequeña caja de cada tipo de cera que vendas aquí. ¿De todo tipo? ¿No buscas velas como siempre? Sí, y no los mezcles. Queremos tu cera, no tus velas. La orden de Beno dejó al capataz estupefacto. El dueño de una tienda importante como la compañía Gilberta, que generalmente solo venía a comprar un número específico de velas de un tamaño particular, de repente estaba pidiendo todo tipo de cera que vendía, y ni siquiera como velas. Nunca podría haber predicho eso. ¿Para qué lo necesitas? Por el momento, todavía no puedo decírtelo. Beno sonrió y el capataz se llevó una mano a la mejilla, pensativo. Sabía que Beno había estado haciendo un nuevo producto después de un nuevo producto, y estaba claro que se estaba preguntando si sería testigo del próximo nuevo invento. Bien. Los llevaré a tu tienda mañana. ¿Podría tener una o dos cajas de cera que tengas a la mano? Sí, puedo conseguir eso sin problema. El capataz entró en el ajetreado lugar de trabajo para hablar con los trabajadores. Luego, una vez que regresó, salimos del taller con 2 cajas de cera en la mano. Ahí. Puedes empezar a trabajar ahora, ¿sí? Sí. Gracias, Beno.
Después de regresar a la compañía Gilberta, toqué las tarjetas con Beno para pagar la cera. Luego escribí el proceso de salado en papel y calculé un precio para que él negociara en mi nombre. Una vez hecho esto, Beno resolvería las cosas con el taller de cera para mí. Está bien, comencemos a experimentar tan pronto como regresemos al taller, le dije, entregándole a Gil las cajas de cera. Lutz frunció el ceño preocupado y agarró mis hombros para detenerme. Main, espera un segundo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el plan? No nos ha dado la mitad de la explicación que necesitamos. Pónganos al día y luego regresemos al templo. Como no podía hacer ningún trabajo en el templo, era necesario que diera mi explicación primero. Mi plan había sido hacerlo en los aposentos del director, pero probablemente sería más fácil mantener la información en secreto al hablarla en la compañía Gilberta. Asentí. Conoces el papel delgado que hicimos, ¿verdad? Vamos a aplicarle cera finamente. Afeitaremos la cera, la rociaremos sobre el papel y luego usaremos una plancha de ropa. Eso es simple, ¿verdad? Main, ¿qué es eso y dónde podemos conseguir uno? Lutz frunció el ceño ante mi simple explicación de cómo hacer papel cubierto de cera. Parecía que la frase plancha de ropa no se dejó llevar. Traté de explicar qué era mientras buscaba en mi memoria. Es una pieza de metal con un fondo plano que se calienta mucho y endereza las arrugas de la tela. ¿Suena eso? Creo que existen en talleres de ropa o en hogares de personas ricas. Considerando lo suaves que habían sido mis túnicas cuando Corina las hizo, estaba bastante segura de que tenía una. Beno habló desde un lado. Sí, el taller de Corina tiene una plancha. ¿Acaso necesitas uno? Según Beno, las personas ricas y los talleres de ropa tenían cosas anchas que llenaban con carbón para calentar. Se parecía a una plancha de carbón del pasado. Mi familia, naturalmente, no tenía una, ya que solo usábamos ropa de segunda mano, y Lutz no sabía de ellas por la misma razón. Beno, ¿vendes planchas en la compañía Gilberta? No, tienes que pedirlos a una herrería. No todo el mundo necesita usarlos, y de todos modos no sueles necesitar más de uno. Sin embargo, debo decir que, los hierros hacen un verdadero desastre si alguien apesta al usarlos. ¿Estás seguro de que puedes manejar uno? Aparentemente, las planchas en forma de olla derramarían cenizas y ensuciarían el área circundante si no tuviera cuidado. Hubiera preferido una plancha eléctrica fácil de usar, pero eso estaba un poco más allá de mi capacidad de hacerlo. Por ahora, intentaré mejorar la forma y pedirle uno a Johan. Parecía que una plancha estaría fuera de mi alcance por un momento. Me puse a pensar. Lutz hizo lo mismo, cruzando los brazos mientras reflexionaba sobre las cosas. Tenemos la motivación y el conocimiento, pero no las herramientas. Esto seguro suena familiar. Main, piensa en esto un poco más. ¿Realmente tenemos todo lo que necesitamos? Lutz preguntó, recordando cuánto había luchado cuando no teníamos las herramientas adecuadas para la fabricación de papel. Puse una mano en mi mejilla e intenté recordar el proceso exacto para hacer papel de cera simple. Cortas la cera en pedazos pequeños, luego la rocías sobre el papel. Esto debería ser fácil, ya que podemos afeitarlo con un colador de té, que puede comprar en tiendas generales. Luego espolvoreamos la cera afeitada sobre el papel, y me congelé a mitad de la oración y palidecí, mi boca abierta. Lutz tenía razón. Había olvidado algo más. Me puse en cuclillas en el suelo, con la cabeza entre las manos. No. No tenemos hojas de cocina. ¿Qué? Estaba tratando de hacer papel encerado de la manera más simple posible, pero no teníamos sábanas para cocinar. Naturalmente, no podía hacerlas por mi cuenta, o al menos, no sabía cómo. Simplemente no está sucediendo. Intenta pensar en una solución antes de salir y deprimirte. ¿Hay algo que pueda reemplazarlo? Lutz preguntó. Fruncí el ceño pensando.
Antes de inventar las sábanas, la gente usaba papel de aluminio y papel de parafina. El papel de aluminio se arrugaría y evitaría que pudiéramos hacer una capa uniforme de cera, y si consideraras que el papel de parafina es más o menos papel que necesita una capa de cera de parafina, era básicamente lo mismo que estábamos tratando de hacer. En primer lugar, es algo destinado a evitar que la cera derretida se filtre en la tela cercana, pero tal vez pegar el papel normal en el camino funcionará. Espero que así sea, pero no lo sé. ¿Qué te parece, Lutz? De vuelta en la Tierra, estaba bastante seguro de que una hoja de papel de copia podría usarse para bloquear cualquier exceso de cera derretida, lo que significaba que una hoja de papel normal también debería funcionar. Al menos, creo que debería. Quiero creer. No me pregunten, no sé nada de eso. ¿Hay alguna otra herramienta que necesite? Eso debería ser todo para hacer el papel encerado, pero querré un lápiz mimeógrafo y una ficha para poder probar si sería utilizable como plantillas. Hacer papel encerado era tan simple como derretir la cera sobre el papel y luego dejarlo secar, y aunque existía la posibilidad de que el hierro se atascara o ensuciara el área, probablemente no nos impediría tener éxito. El único problema era si este papel encerado sería adecuado para hacer plantillas tal como está. Un lápiz mimeográfico y una ficha. ¿Johan los hará? Ambos están en la jurisdicción de Johan. Me puse de pie y le di un gran asentimiento a Lutz, lo que hizo que los labios de Benno se curvaran en una sonrisa. Mis simpatías con los Gutenberg que estás arrastrando. Tú también eres un Gutenberg, Benno. No es solo Johan. ¿Por qué hablas como si no estuvieras en el mismo bote? Pregunté, lo que borró la sonrisa de la cara de Benno. Me agarró la cabeza con una mano y habló en voz baja y gruñona. Cada persona que has llamado Gutenberg está enterrada bajo una montaña de trabajo en este momento, luchando cada día para mantener su cabeza fuera del agua. ¿No crees que hay algo que deberías decirles a todas estas personas en las que estás volcando mucho trabajo, día tras día? Me tambaleé, mis ojos se movieron entre Benno y Lutz, incapaz de pensar en lo que él quería que dijera. Ambos me miraron con la misma expresión dura, esperando que respondiera. Estaba claro que no iba a obtener ninguna pista. ¿Sigamos esforzándonos por difundir libros en todo el mundo juntos? Incorrecto. Muéstranos algo de aprecio. Benno rugió, apretando un puño contra mi cabeza. Gracias. Gracias. Existo como soy hoy gracias a ti y Lutz, Benno. Seguiré siendo una carga para ambos, pero gracias por seguir conmigo. Grité con ojos llorosos. Benno hizo que pareciera que debería sentirme mal por darle mucho trabajo a todos los Gutenberg, pero solo tenía una cantidad limitada de tiempo que podía pasar con Camille. No tenía intención de disminuir la velocidad para hacer libros ilustrados, en todo caso, quería acelerar aún más. Johan parecía que quería otro trabajo que no fuera escribir letras cuando fui a buscar el lápiz de Gil, así que le di los planos que había escrito para una plancha, un lápiz de mimeógrafo y una ficha de mimeógrafo. Cuando se enteró de que todas eran herramientas para imprimir, realmente entendió que siempre tendría el título de Gutenberg, y ante mis ojos lloró de alegría. Capítulo 169. El progreso de Delia. Había ordenado las herramientas que necesitábamos para hacer plantillas de cera de Johan, pero pasaría algún tiempo antes de que terminaran. Al final, Vilma terminó su arte para el próximo libro de imágenes antes de que las herramientas estuvieran listas. Era una historia sobre Flutrane, la diosa del agua y sus 12 diosas subordinadas, con temas alrededor de la primavera. Oye, Lutz. Dado que pasará un tiempo antes de que las herramientas estén listas, ¿deberíamos comenzar a trabajar en el próximo libro ilustrado? Vilma había estado trabajando en el arte para esto desde antes de que termináramos la tinta de color, por lo que todas las plantillas se hicieron bajo el supuesto de que las ilustraciones se imprimirían en blanco y negro. Como resultado, estábamos planeando imprimir esta ronda de libros en blanco y negro. Si imprimiéramos en blanco y negro con plantillas simples, podríamos imprimir sin tener que esperar a que se terminen las herramientas.
Todavía no teníamos mucho papel ya que solo habíamos reanudado la producción en primavera, pero siempre podíamos comprar algunos de los talleres de papel de la planta que Beno había realizado. Quiero usar la imprenta ya que finalmente tenemos una lista, pero el sumo sacerdote dijo que no. Ríndete y simplemente corta las plantillas. Lutz me derribó de inmediato, así que simplemente suspiré derrotada y me puse a cortar. Fue una verdadera lástima. Habíamos trabajado muy duro para hacer tipos de metal y una imprenta, pero todo fue en vano. Hay muchas cosas que puedes hacer antes de recurrir al uso de la imprenta que se te ordenó específicamente que no uses, ¿verdad? Debes hablar con Fran y el sumo sacerdote acerca de la tinta de color que se está haciendo, y debes contarle a Vilma lo antes posible para que pueda dibujar arte con color para tu próximo libro ilustrado. Tendrá que pensar en eso y en el método de impresión cuando planifique sus próximas ilustraciones. Tienes razón. No he tenido mucho tiempo para sentarme adecuadamente y hablar con Vilma ya que ha estado tan ocupada cuidando a Dirk. Intentaré ir al orfanato esta tarde para verla. Lutz y yo caminamos por la calle mientras hablamos. Una madre con un niño a la espalda nos pasó, lo que me hizo darme cuenta de algo. Metí la mano en la canasta y saqué una bolsa con 2 tubos de madera y algunas piedras pequeñas. Papá había tallado y vaciado los tubos, y yo había limpiado a fondo las piedras. Lutz, ¿podrías poner las piedras en estos tubos y luego pegar las tapas? Claro, pero ¿por qué? Lutz parpadeó confundido por las cosas que le había dado. Ambos tubos eran idénticos, y una vez que las piedras estaban adentro funcionarían como cascabeles. Son juguetes para bebés, uno para Camille y otro para Dirk. Hacen ruido una vez que pones las piedras adentro y las sacudes. Oh, sí, sé algo así. Sin embargo, se ven un poco diferentes. Me gustaría colorearlos y hacer que se vean más lindos, pero no quiero ponerle tinta a algo que un bebé probablemente se pondrá en la boca. Un bebé de tan solo unos meses como Camille y Dirk no podría ver colores que no fueran lo suficientemente vibrantes, por lo que me gustaría cubrirlos con tinta roja brillante. Pero sentí resistencia a poner tinta en algo que iría dentro de la boca de un bebé. La tinta hecha de materiales comestibles siempre fue una opción, pero entonces tendría que preocuparme por las bacterias que crecen dentro de la tinta. No van a durar mucho de cualquier manera, ¿verdad? Simplemente podemos usar parte de la tinta que hicimos con materiales comestibles en el taller. ¿En qué más vamos a usar la tinta de color en la que pasamos tanto tiempo? Pasará un tiempo antes de que podamos imprimir con el de todos modos. Bien entonces. ¿Puedo pedirte que hagas eso, Lutz? Seguro. Te los traeré esta tarde. Me despedí de Lutz frente al taller antes de dirigirme a mis aposentos, donde Rosina esperaba con el jarspiel en la mano. Buenos días, hermana Main. Le di una sonrisa desconcertada al entusiasmo entusiasta de Rosina, luego miré a Delia mientras jugaba con Dirk. Delia, me gustaría cambiarme de ropa. ¿Tienes un momento? Como desees. Dirk, volveré tan pronto como termine. Espera un momento. Delia lamentablemente se separó de Dirk, luego rápidamente comenzó a cambiarme. Se puso la túnica azul de la doncella del santuario tan rápido como pudo, ató la faja e inmediatamente regresó con Dirk. Dirk, estoy de vuelta. Delia habló con Dirk con una expresión absolutamente brillante que nunca antes había visto en ella. Estaba loca por Dirk. ¿Qué pasa con esa linda sonrisa? Nunca la había visto sonreír así antes. Delia ya tenía una cara hermosa, así que verla sonreír me dejó sin aliento. Su sonrisa estaba tan llena de amor que realmente me sentí un poco celosa de Dirk. Hermana Main, Dirk parece que está casi listo para darse la vuelta. No esperaría menos de mi hermano pequeño. Es un niño tan maravilloso. Delia se sentó junto a Dirk y le acarició la cabeza mientras hacía todo lo posible por darse la vuelta. Para ella, todo lo demás en el mundo parecía desvanecerse. No habían pasado ni 10 días desde que Dirk había venido al templo, pero ella ya lo estaba cuidando como una verdadera hermana.
Hermana Main, sería prudente dejar a Dirk a Delia para que podamos comenzar a practicar Harspiel. A instancias de Rosina, cogí el Harspiel más pequeño y comencé a practicar. Toqué la pieza que estaba aprendiendo varias veces, momento en el que se abrió la puerta. El desayuno había terminado en el orfanato y Vilma, después de haber visto a los niños ir al taller, estaba aquí para recoger a Dirk. Buenos días, hermana Main. He venido por Dirk. Buenos días, Vilma. Gracias, como siempre. Y mientras estás aquí, planeo visitar el orfanato esta tarde para discutir libros ilustrados contigo. Vilma asintió con un breve entendido en respuesta a mis planes, después de lo cual habló con Delia mientras buscaba a Dirk. Tenía que preguntarle cómo había estado la noche anterior y cuánta leche de cabra había bebido para poder predecir y prepararse para la próxima vez que tuviera hambre. No tenemos doncellas de santuarios grises que tengan experiencia criando niños. Si no pensamos en qué hacer con los bebés ofrecidos a los dioses, lo más probable es que el orfanato no pueda funcionar en el futuro. Ya no había doncellas de santuario gris que criaran a sus propios hijos que pudieran cuidar a los bebés, y teniendo en cuenta de dónde venían esos niños, era de nuestro mayor interés que las doncellas de santuario gris siguieran sin tener hijos. Necesitaba hablar con el sumo sacerdote para discutir qué hacer con los futuros bebés dados al orfanato. No sería razonable, o posible, que mis asistentes soporten la carga de cada bebé que terminó en el orfanato por el resto del tiempo. Siempre me siento tan sola cuando Dirk se va, dijo Delia, frotándose la cabeza con pesar antes de finalmente entregarlo a Vilma. La energía siempre se drenó de Delia en el momento en que Dirk fue al orfanato, dejándola abatida y melancólica, pero Rosina siempre parecía aliviada. Sus reacciones fueron exactamente en los extremos opuestos del espectro. Practiqué Harspiel hasta la tercera campana, momento en el que fui con Fran a la habitación del sumo sacerdote donde lo ayudaría hasta el almuerzo. Después del almuerzo, Fran y Rosina fueron a sus respectivas habitaciones para descansar. Ambos habían empezado a verse un poco mejor ahora que tomaban siestas regulares por la tarde, pero el cansancio aún estaba claro en sus caras. Descansen bien, ustedes dos. Por favor, disculpe nuestra ausencia. Ahora que Fran y Rosina habían ido a descansar por la tarde, Delia era la única asistente que quedaba en mi habitación. Ella había terminado de limpiar y estaba trabajando en sus matemáticas, mientras yo estaba ocupada haciendo plantillas en mi escritorio, esperando que llegara Lutz. No le llevó mucho tiempo terminar su almuerzo en la compañía Gilberta y venir con los juguetes para bebés terminados. Aquí, Main. Todos están terminados. ¡Hurra! Gracias. Lutz sacudió los cascabeles rojo oscuro para mostrar que habían terminado. Realmente esperaba que hicieran felices a los bebés. Camille no tenía la edad suficiente para emocionarse realmente por nada, así que mi plan era ver qué pensaba Dirk primero. También le ordené el papel al maestro Beno. Él estará listo para suministrar cuando quiera comenzar a imprimir. ¿Trabajas rápido, Lutz? No, todavía tengo un largo camino por recorrer. Mark siempre me dice cuánto tiempo y esfuerzo pierdo al hacer las cosas. Parecía que la educación de Mark realmente estaba dando sus frutos. Lutz decía que aún no podía compararse con Mark, Beno o Leon, pero a su edad no sería razonable esperar que fuera tan hábil. Main, no olvides traer las plantillas de Vilma. Comenzaré a leer el taller para imprimirlo. Déjamelo a mí. Después de despedir a Lutz, puse uno de los sonajeros en mi canasta. Luego bajé las escaleras con el otro para hablar con Damuel, que estaba en el pequeño pasillo en el primer piso. Sir Damuel, me gustaría ir al orfanato. Claro, no hay problema, respondió. Me acerqué a la puerta donde me estaba esperando, pero antes de llegar allí miró a su alrededor y frunció el ceño. Espera, aprendiz. ¿Dónde están tus asistentes? ¿Realmente planeas dejar tus aposentos sin una? Pensé que eso no sería un problema ya que Damuel estaba cerca, pero aparentemente los guardaespaldas no contaban como acompañamientos adecuados como los asistentes.
Sería extremadamente poco femenino para mí irme sin uno, así que mi mano fue forzada. Delia, tengo algo que discutir con Vilma en el orfanato. Por favor, acompáñame. Hermana Main, yo. Delia se dio la vuelta con una expresión rígida, pero se tragó las palabras a mitad de la oración y se mordió el labio con frustración. Ella quería rechazarme, pero no pudo debido a su posición. En circunstancias normales, no quisiera obligarla a hacer algo con lo que no se siente cómoda, pero con un caballero como Damuel esperándome, no podría perder más tiempo. Solo necesitarías acompañarme hasta la puerta del orfanato. ¿Eso te parece manejable? En cambio, puedo pedirle a Vilma que me acompañe en el camino de regreso, si así lo desea. Como desees. Delia tomó la delantera, desanimadamente avanzando por el pasillo. Incluso mientras seguía desde atrás, podía decir que tenía los hombros rígidos y los pasos pesados. Su rostro estaba fuera de la vista, pero podía imaginar la expresión desesperada que probablemente estaba usando. Cuando llegamos al orfanato, Delia se detuvo en su lugar. Bueno, entonces me iré ahora. Creo que no, asistente. Abre la puerta antes de irte. ¿Harías que tu maestra, la aprendiz, la abriera ella misma? La voz áspera de Damuel sonó cuando Delia se giró para irse. No podía abrir la puerta yo misma, y tampoco podía hacer que un caballero me abriera la puerta. Los asistentes existían para liberar a sus maestros de tal deber. A Delia, que le habían dicho que abriera la puerta del orfanato, palideció hasta el punto de que su rostro era blanco puro. Aún así, miró a Damuel sin cambiar su expresión rígida, luego alcanzó la puerta. Ella cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes, abriendo la puerta con mano temblorosa. La puerta se abrió con un fuerte crujido. Grandes mesas estaban alineadas en el comedor, que estaba justo enfrente de la entrada. En el extremo más alejado había un gran cojín sobre el que estaba acostado Dirk, rodeado de doncellas grises, todas las cuales miraron hacia allí al escuchar la puerta. Le dieron la espalda a la almohada y se arrodillaron ante mi presencia, con los brazos cruzados sobre el pecho. Hermana Main. Me iré ahora, murmuró Delia, su cabeza baja para evitar ver dentro del orfanato. Por supuesto, y me disculpo por hacerte sentir incómoda. Gracias, Delia. No fue nada. Delia miró una vez en dirección a Dirk, luego comenzó a darse la vuelta. Pero sus ojos de repente se abrieron de par en par y se dio la vuelta, corriendo directamente hacia el cojín en el otro extremo del comedor. Dirk. Casi se había dado la vuelta con éxito, con la mitad de su cuerpo ahora sobre el costado del cojín. Si continuaba y lo lograba, se caería de inmediato. Delia empujó sus brazos debajo de donde Dirk estaría justo cuando él balbuceaba y caía al borde. Caray. ¿Qué hubieras hecho si Dirk se hubiera caído? Podría haberse lastimado. Vigílalo mejor. Los ojos de Delia se encendieron de ira mientras volvía a colocar a Dirk en el centro del cojín. Su queja vino de un buen lugar, pero las doncellas grises del santuario no tuvieron más remedio que arrodillarse y mantener la cabeza gacha cuando llegó una doncella azul del santuario. Todo lo que pude hacer fue sacudir la cabeza cuando Delia se perdió por la ternura de Dirk. Bueno, ahora que estás en el orfanato, ¿por qué no te quedas y vigilas a Dirk tú misma? Ah. Los ojos de Delia se abrieron cuando se dio cuenta de dónde estaba parada. Se enderezó apresuradamente y le entregué el sonajero que había traído conmigo. Este es un juguete que hace ruido. Yo mismo se lo iba a dar a Dirk, pero ¿por qué no se lo das tú? Creo que sería más feliz si jugara contigo que conmigo. Delia miró el sonajero rojo en su mano, con una expresión conflictiva en su rostro. Debería ser lo suficientemente mayor como para seguir este color rojo con sus ojos ahora. ¿O prefieres que se lo dé? Creo que estaría más feliz de recibir su primer juguete de su hermana mayor, pero... Llegué a tomar el sonajero de Delia, pero ella lo agarró con firmeza y lo sostuvo en alto, demasiado alto para que yo lo alcanzara. Puedes dárselo, entonces. Vilma,
¿Tienes un momento para hablar? Todos los demás pueden volver a lo que estaban haciendo. Me dirigí a una mesa a la vista del cojín de Dirk con Vilma mientras los sacerdotes grises arrodillados volvían al trabajo. Dirk, este es un juguete que la hermana May nos dio. ¿Puedes verlo?, dijo Delia gentilmente, sacudiendo el sonajero frente a él. Dirk lo siguió con los ojos bien abiertos. Era obvio que se sentía atraído por el color y el sonido que estaba haciendo. Quería ver la reacción de Dirk para poder determinar si Camille estaría listo para eso, y realmente parecía embelesado. Sin duda, Camille estaría muy feliz de verlo también. «Wow, lo está mirando», dijo una doncella del santuario. «Me pregunto si a él también le gustaría la música», agregó otra. Las doncellas del santuario miraban a Dirk y Delia con gran interés y tenían poca experiencia con los bebés. Eso hizo que Delia se diera cuenta de que estaba en público con otras personas alrededor que podían escucharla. Se puso de pie y me miró, con sus mejillas sonrojadas. «Hermana Main, voy a volver a sus aposentos. Dejaré a Dirk a su cuidado, de todas». Delia empujó el sonajero a las manos de una doncella del santuario cercano antes de salir del orfanato. Ahora que había entrado una vez, me imagino que, si gradualmente pasara más y más tiempo aquí, se acostumbraría a abandonar su zona de confort como lo había hecho Vilma. «Hermana Main, ¿estará Delia bien?» «Sé que tiene un trauma duradero de su tiempo en el orfanato», preguntó Vilma ansiosamente mientras veía a Delia salir corriendo por la puerta. «Me pregunto. Siento que ella estará bien, asumiendo que la ternura de Dirk sigue influyéndola. Ella cree que odia el orfanato debido a los recuerdos que tiene de su tiempo aquí, pero la bodega en la que vivía Delia ya no es como solía ser. Delia había pasado todo su tiempo aquí en una bodega miserable, y luego había sido enviada a la habitación del sumo obispo el día de su bautismo. Para ella, el orfanato en su totalidad era solo esa bodega descuidada. Antes de hoy, solo había pasado una o dos veces como máximo. Delia necesitaría sentir realmente por sí misma que el orfanato había cambiado, y si se acostumbraba a venir aquí, no debería ser un problema para ella al menos entrar al comedor. Además, si no se acostumbraba a visitar el orfanato pronto, ya no podría ver a Dirk. Lo trasladarían a las habitaciones donde se alojaban los niños antes del bautismo una vez que tuviera la edad suficiente para dormir profundamente toda la noche. Solo espero que no termine separada de su lindo hermanito, agregué. Cada día, cuando voy a buscar a Dirk, Delia demora en entregarlo por el mayor tiempo posible, todo el tiempo con la expresión más solitaria que hayas visto. No puedo evitar sentir que estamos haciendo algo mal al llevárselo. Sería triste para ambos si se separaran, así que ciertamente espero que Delia se adapte al orfanato lo antes posible. Vilma esbozó una leve sonrisa. Sus rasgos carecían del cansancio que se podía ver en los rostros de Rosina y Fran. «No pareces muy cansada, Vilma. ¿Se debe a todas las personas aquí que pueden ayudarte?» «Solo cuido de Dirk durante el día, y tengo otros que me ayudan». «Rosina y Fran terminan solos cuando lo cuidan por la noche, ¿verdad?» «Eso suena bastante difícil de manejar». Parecía que, aunque Vilma solo cuidaba a Dirk durante el día, algunos de los niños más pequeños sentían que él se los había quitado y actuaban como bebés. Algunos se aferraban a ella por la noche cuando intentaba acostarlos. «Eres como la madre de este orfanato, Vilma. Debe ser difícil tener tantos niños necesitados que cuidar. Recuerdo que mi amorosa madre me cuidaba en el sótano antes de mi bautismo, y quiero darles a estos niños que perdieron a sus madres el mismo amor que yo recibí. Nada me hace más feliz que ellos pensando en mí como su madre». Vilma sonrió, llena de amor por los lindos niños pequeños, y en ese momento estaba agradecida desde el fondo de mi corazón por haberle asignado que administrara el orfanato. Con ese tema terminado, pasamos a discutir los libros ilustrados. Comencé diciéndole a Vilma que quería las plantillas ya que pronto comenzaríamos una nueva ronda de impresión para los libros ilustrados. Luego le expliqué que habíamos terminado de hacer tinta de color y que quería que ella planeara su futuro arte en torno a eso.
Como estábamos usando el mismo formato de impresión que antes, eso significaba que necesitaríamos una plantilla para cada color. Finalmente, le dije que una vez que hubiera terminado de hacer las plantillas de cera, ella sería capaz de dibujar arte más detallado. ¿Realmente amas los libros, hermana Main? Pensar que continuarías inventando tantas técnicas nuevas para esto. Pondré todo de mi parte en dibujar para ti. Gracias, Vilma. Cuando terminamos nuestra discusión y obtuve las plantillas de Vilma, Dirk tenía hambre. Comenzó a llorar, pero incluso sin que Vilma dijera nada, los otros sacerdotes grises ya traían rápidamente leche de cabra del sótano y se preparaban para alimentarlo. Ya estaban acostumbrados al proceso. Si podían cuidar a Dirk sin Vilma, entonces probablemente era mejor para mí regresar a mis aposentos más temprano que tarde. Todos tenían que ser extremadamente conscientes de mí mientras trabajaban, lo que era más que una distracción para ellos. Sé que es una carga pesada para todos ustedes, pero por favor sigan cuidando a Dirk. Vilma, ¿puedo pedirte que me acompañes de regreso a mis habitaciones? Habiendo hablado con las doncellas del santuario gris, comencé a regresar del orfanato. Capítulo 170. Ambas partes de la historia. Cuando volví a mis aposentos, ya podía escuchar a Delia gritando caramba. Vilma y yo nos miramos. Delia generalmente había estado de tan buen humor desde que llegó Dirk que ninguno de nosotros la habíamos escuchado tan histérica en mucho tiempo. Veo que también puedes escuchar a Delia. Me pregunto qué pasó. Apurémonos, aprendiz, le preguntó Damuel con expresión cautelosa. Caminé tan rápido como pude a mis aposentos, donde encontré a Fran y Delia discutiendo. No se puede confiar en el sumo sacerdote. Él es confiable. Parecía menos una discusión y más como Delia rechinando los dientes hacia él, pero, aún así, era una combinación rara de ver. No pude evitar pestañear con sorpresa. Fran, Delia, ¿qué está pasando? Dije. Parecía que ninguno de ellos me había notado antes cuando los ojos de Fran se abrieron de par en par. Se disculpó apresuradamente, dándome la bienvenida. Bienvenida, hermana Main. Pido disculpas por mi comportamiento desagradable. A diferencia de Fran, que se había compuesto rápidamente, Delia corrió hacia mí y me lanzó una mirada aguda, gritando, hermana Main. ¿Qué significa esto? No tenía idea de a qué se refería. ¿De qué estás hablando? Delia. No debes hablar así con tu maestra, replicó Fran, pero Delia simplemente me agarró con fuerza por los hombros. Estoy preguntando de qué se trata todo este asunto de adoptar a Dirk. Como repetí muchas veces, Delia, Arno dijo que la idea ya ha sido rechazada. Deja ir a la hermana Main. Fran separó las manos de Delia de mí sin dejar que su tranquilo exterior vacilara, pero aún no tenía idea de lo que estaba pasando. Estaba completamente fuera del circuito. ¿Podría alguien, por favor, explicar? Parecía que no era el único perdido aquí. Vilma también parpadeaba sorprendida por el comportamiento de Fran y Delia. ¿Qué se supone que debo hacer en situaciones como esta otra vez? Bien, bien. Necesito escuchar para entender ambos lados de la historia. Recordando lo que el sumo sacerdote me había dicho antes, pude entender la situación un poco mejor. Miré a mi alrededor, primero hablé con Vilma. Vilma, gracias por acompañarme de regreso. Puedes volver ahora. Si te quedas aquí hasta que los haya escuchado a ambos, pueden surgir problemas en el orfanato. Como quieras, respondió Vilma, pero se volvió para mirar a Fran y Delia varias veces cuando salía de mis aposentos. Hermana Main. Los escucharé a los dos en el segundo piso, Delia, así que por ahora solo preparen un poco de té. Subí las escaleras con Fran, con la esperanza de que Delia se calmara durante el proceso de hervir agua y preparar té con cuidado. En el segundo piso encontramos a Rosina, que estaba sentada frente a un jarspiel con una mirada soñolienta en su rostro. Hicimos contacto visual, y mientras vacilaba un poco, se levantó para saludarme.
Bienvenida, hermana Main. Rosina, ¿sabes lo que pasó? No. Delia me despertó, pero no escuché los detalles. Parecía que los gritos de Delia la habían despertado durante su siesta. Rosina, hablando con menos elocuencia de lo habitual, estaba haciendo que su disgusto fuera aparente, incluso si no se mostraba en su rostro. ¿Puedes regresar a tu habitación para descansar un poco más, Rosina? Creo que lo haré. Rosina se tambaleó cuando regresó a su habitación. Me senté en la silla que Fran había retirado y decidí escuchar su versión de la historia primero. Lo siento, pero no pude entender una palabra de lo que ustedes dos decían. ¿Podrías explicar las circunstancias, Fran? Al regresar del orfanato, Delia se topó con Arno, que llevaba un mensaje del sumo sacerdote, y los dos vinieron aquí. Estaba en medio de mi descanso, pero Delia me llamó y me vestí de inmediato para reunirme con él. Parecía que no solo había sido forzado a despertarse durante su siesta como Rosina, sino que había sido empujado a reunirse con Arno y escuchar los gritos de ira de Delia al mismo tiempo. Si hubiera estado aquí, podría haber tratado con Arno solo. Pido disculpas por mi ausencia. No es nada de qué preocuparse, dijo Fran sacudiendo la cabeza con desdén. Incluso cuando estés aquí, me gustaría que me llamaras cuando Arno nos visite. Parecía que sentía la necesidad de escuchar cualquier mensaje del sumo sacerdote si yo estaba allí o no. Además, si Arno realmente solo hubiera estado aquí para transmitir un mensaje, esto no habría sido un problema en absoluto. No esperaba que Delia explotara con una ira como esa. Fran miró hacia la cocina y suspiró. Su frustración era clara en su rostro, lo cual era raro para él. Eso me dijo más que suficiente sobre lo duro que había sido Delia. ¿Cuál fue el mensaje de Arno, entonces? Que el sumo sacerdote buscó a alguien para adoptar a Dirk, pero que la búsqueda fue tan difícil como se esperaba. Según Fran, el sumo sacerdote había buscado a alguien para adoptar a Dirk, tal como le había pedido por primera vez. Arno vino a decirnos que, aunque no habían encontrado a nadie, sería mejor para mí mantener el ánimo y seguir criándolo en el orfanato. Casi había renunciado a la adopción cuando el sumo sacerdote había dicho que los bebés rara vez eran adoptados, cambiando de marcha por adoptar a Dirk cuando yo misma fui adoptada por un noble. Para ser honesta, me había olvidado casi por completo de pedirle al sumo sacerdote que buscara a alguien para adoptar a Dirk. ¡Wow! Eso es lo que yo llamo integridad. Me impresionó después de escuchar la explicación de Fran, pero Delia acababa de llegar con el té y escuchó que había reavivado su ira. Puso las tazas delante de mí con bastante fuerza y luego miró a Fran. ¿Por qué el sumo sacerdote de todas las personas estaría hablando para que alguien adopte a Dirk? A juzgar por la explicación de Fran, ni él ni Arno sabían que Dirk tenía el devorador. Tal como estaban las cosas, la ira de Delia se centró por completo en el punto de que la gente había estado hablando de que Dirk había sido adoptado fuera de su conocimiento. Bajé los ojos. El sumo sacerdote me había dicho que ocultara que Dirk tenía el devorador. ¿Cómo podría explicarle a Delia que habíamos estado buscando a alguien que lo acogiera y lo salvara de su propio maná? El sumo sacerdote debe haber hecho un pasatiempo de destrozar familias. Primero lo hizo con la hermana Main, y ahora está tratando de hacer lo mismo conmigo y con Dirk. ¿Cuántas veces he dicho que el sumo sacerdote nunca se alegraría con esto? Debe tener su propio razonamiento. Parecía que, en la cabeza de Delia, el sumo sacerdote era un villano que destrozaba familias cada vez que tenía la oportunidad. Difícilmente se puede culpar a Fran por enojarse un poco cuando alguien a quien respetaba estaba hablando mal de esa manera. Delia. Exhalé lentamente, como si estuviera respirando profundamente, luego la miré. No hay sacerdotes grises aquí equipados para criar a un niño. Con ese fin, le pedí al sumo sacerdote que buscara a alguien que quisiera adoptarlo, ya que pensé que podría ser más feliz de esa manera. La ira de Delia se volvió directamente hacia mí. ¿Qué? ¿Quería separarnos, hermana Main? Sacudí mi cabeza y la corregí. No.
Ni siquiera quisiste cuidar a Dirk al principio, ¿recuerdas? No pensé que nadie quisiera. Delia parecía al menos recordar lo que había dicho en aquel entonces. Abrió mucho los ojos y vaciló un poco. Bueno, eso fue solo cuando acababa de llegar. Sí, y fue cuando acababa de llegar que consulté al sumo sacerdote. Delia se calló, su ira se calmó. No hay doncellas grises que hayan criado bebés antes, y ninguna de nosotras sabe cómo cuidarlo. No hay nodrizas que estén dispuestas a visitar el templo. Fran y Rosina apenas duermen por tener que vigilarlo por la noche y, en última instancia, pensé que alguien que lo adoptara podría ser la mejor solución para los problemas de todos. Tal como estaba ahora, Fran y Rosina al menos tomaban siestas durante el día, y Delia lo vigilaba más de lo que decía, pero durante esos primeros días desesperados Dirk realmente había sido una carga inmensa para todos. Delia recordó eso, así que, aunque me dio un puchero insatisfecho, solo gruñó sin decir nada. Le pedí al sumo sacerdote que buscara a alguien para adoptar a Dirk, y lo hizo diligentemente. No tenía muchas esperanzas, ya que me había dicho desde el principio que era poco probable que encontrara a alguien, pero, sin embargo, luchó lo mejor que pudo. Oh, entiendo. Ahora entiendo, dijo Delia con un movimiento de cabeza, sus hombros tensos se aflojaron. No esperaba que cuidaras a Dirk tan ansiosamente como lo has estado haciendo. Ahora me alegro de que no se haya encontrado a nadie que lo adopte. Arno dijo que deberíamos seguir criándolo en el orfanato, ¿no? Él hizo. El sumo sacerdote dijo que mantuviéramos el ánimo en alto y que hiciéramos nuestro mejor esfuerzo criándolo, agregó Fran, lo que hizo que Delia parpadeara sorprendida por un minuto. Luego me miró, como si quisiera eliminar el último rastro de duda que aún permanecía en su mente. ¿Entonces no nos vas a separar a Dirk y a mí, hermana Main? Por supuesto que no. Sé cuánto te preocupas por Dirk, Delia, y sé muy bien el dolor de estar separado de la familia de uno. Gracias a Dios. Delia presionó una mano contra su pecho y suspiró aliviada. Nunca quiero dejar ir a Dirk. Él es la única familia que he tenido. 10 días después, Johan había terminado de hacer la plancha. Era lo primero que había completado de todo lo que había ordenado, tal vez porque era lo más sencillo de hacer, o tal vez porque estimulaba más su mente creativa. Gracias al tiempo, decidí intentar fortalecer las plantillas con cera antes de comenzar a imprimir para el segundo libro ilustrado. El hecho de que la cera sea un poco gruesa no importaría dado que todavía no estábamos usando un archivo. Deberíamos poder imprimir muchas cargas más usando esto. Orgullosamente hinché mi pecho en la plantilla reforzada con cera, mientras que Lutz simplemente cruzó los brazos y ladeó la cabeza. Oye, Main, ¿no dijo el sumo sacerdote que no imprimieras demasiado? ¿La impresión de muchas cargas es realmente una buena idea? Encerar el papel nos permitirá reutilizar las plantillas, lo que significa que podemos imprimir durante un periodo de tiempo más largo. No esquives la pregunta. Lutz gritó, pero no tenía intención de renunciar a mis plantillas de libros ilustrados. Eventualmente usaría la impresión de tipo móvil para libros con mucho texto, pero las ilustraciones tuvieron que ser rehechas. Esto es para disminuir la carga en Vilma. ¿No es posible reutilizar las plantillas mejor en todos los sentidos? Lutz, sabiendo cuánto trabajo le costó a Vilma dibujar el arte, cortó las pequeñas líneas, hizo una mueca y se frotó la frente. Solo las plantillas de arte, ¿de acuerdo? Enceré exclusivamente las plantillas de arte, que luego le di a Gil. Toda la impresión fue realizada por él y los sacerdotes grises en el taller de Main. Lutz tuvo un poco más de tiempo en sus manos gracias a que Gil se encargó del negocio del taller, y gracias a eso Lutz, Damuel y yo pudimos pasar nuestros días alternando entre ir al taller y la compañía Gilberta e ir al templo. El restaurante italiano estaba a punto de terminarse, sus puertas y los alféizares de las ventanas estaban en proceso de instalación, así que en realidad estaba bastante ocupado yendo allí con Beno y visitando el taller de tintas para registrar los resultados de la investigación de Heidi, entre otras cosas. Main, ¿por qué te callaste? ¿Estás pensando en algo?
Camille. ¿Otra vez? A pesar de mi ajetreo, mi mente siempre estaba dominada por los pensamientos de hacer juguetes para Camille. Según los informes del orfanato, a Dirk le encantaba el sonajero de madera que había hecho, pero cada vez que intentaba sostenerlo él mismo se lo dejaba caer en la cara y comenzaba a llorar. Me sentí mal pensando en un juguete que cayó sobre la linda cara de Camille y lo lastimó, así que si es posible quería hacer algo que fuera menos doloroso. Lutz, creo que quiero unas campanitas. ¿Para qué? Puedo usarlos para hacer un sonajero lo suficientemente pequeño como para que lo apriete. Había muchas campanas y otros objetos metálicos que hacían ruido aquí, pero no había visto ninguna que pareciera campanas de gato, las campanitas redondas que podrías encontrar en el collar de un animal. Puede ser difícil lograr que hagan un sonido bonito, pero el diseño en sí mismo fue lo suficientemente simple, así que Johan podría hacerlo si se lo pidieran. Bueno. Vamos a la herrería. La herrería no estaba lejos del taller de tinta, y empecé ansiosamente a llegar allí. Bienvenido, bienvenido. Gutenberg. Lady Mine está aquí. Un herrero que nunca había visto antes se volvió y casualmente le gritó a Gutenberg sin siquiera una sonrisa en su rostro. Aparentemente se habían acostumbrado tanto al nombre que ya ni siquiera era una broma. Johan llegó al frente del taller y murmuró débilmente para que el herrero no lo llamara Gutenberg, pero fue ignorado casualmente. Hermana Mine, ¿qué te trae por aquí hoy? Todavía no he terminado los estiletes. En realidad, había ordenado una amplia gama de diferentes estilos para escribir en el papel encerado, lo que significaba que el trabajo tardaría más en terminar. Bueno, en realidad podrías hacer que algunos aprendices hagan este trabajo, pero quiero algunas campanas como estas. Comencé a dibujar los esquemas de las campanas de gato, que Johan miró con gran interés. Como era de esperar, solo había hecho campanas más grandes y de forma más tradicional, nunca pequeñas y redondas. Lady Mine, ¿esas muescas son solo para decoración? Son importantes para producir el sonido correcto. Las muescas no necesitan verse exactamente así, pero no las excluya por completo. Deben ser lo suficientemente delgadas como para que las bolas del interior no se caigan. Estas campanas probablemente no emitirían el mismo sonido que las campanas de gato debido al tamaño de las muescas, el peso del metal, el tamaño de las bolas y los materiales utilizados, pero no recordaba los detalles de todo eso. Todo lo que sabía era que, si ponías bolas de metal dentro de una bola de metal, haría un ruido cuando se agitara. Una vez que estuvieran listos, le pediría que pusiera las campanas de gato más pequeñas en una campana de gato más grande. Tenía que haber 2 capas para que el ruido todavía fuera audible cuando se coloca en un animal de peluche. Sí, esto no será demasiado difícil de hacer. ¿Son para imprimir también? No, quiero usarlos como juguetes para bebés. Incluso a veces ordeno cosas que no están relacionadas con la impresión, dije con los labios fruncidos. Johan sonrió ampliamente. Oye, esta es la primera vez que ordenas algo que no está relacionado con los libros o la impresión. Pensé que los libros eran lo único que te importaba, dijo, con una clara sensación de alivio en su voz. En este momento mi cabeza estaba llena de Camille, pero en general solo me importaban los libros. Dicho esto, no sentí la necesidad de corregir su malentendido. Podía ser feliz mientras durara. Oh, eso pensé, pero Lutz siguió adelante y lo derribó. Tienes toda la razón. Mine solo se preocupa por los libros. Si crees que puedes escapar de tu destino como Gutenberg, tienes otra cosa por venir. Ya sé eso. ¿No puedes al menos dejarme tener un poco de esperanza? Johan dijo con un gemido exagerado. Lutz le dio una palmada en la espalda y dijo que necesitaba acostumbrarse a mí lo antes posible, que era el clavo en su ataúd. Sí. Y Lutz, no olvides que eres mi Gutenberg más antiguo y respetable, dije, lo que por alguna razón lo hizo caer tan tristemente como Johan. ¿Por qué? Solo estaba tratando de darle un cumplido. Tan extraño. Voy a ir directamente a casa hoy, le dije a Damuel después de dejar la herrería.
Pero en ese momento, el sonido de las campanas sonó a través de la ciudad, campanas que indicaban una emergencia. Segundos después, una luz roja se disparó hacia el cielo desde la puerta este. Era alguien que pedía ayuda usando una herramienta mágica. Como caballero, Damuel fue el primero en reaccionar. Miró la luz roja junto a la puerta este con una expresión dura mientras me recogía en el acto. Vámonos. Eso fue todo lo que dijo antes de correr directamente a mi casa. Avanzó por los caminos y a través de callejones laterales con confianza. Posiblemente los memorizó a todos mientras me seguía por la ciudad baja. Lutz estaba corriendo detrás de él todo el tiempo, a pesar de parpadear en completa confusión. Ya conozco los caminos. Lutz, puedes ir a casa o a tu tienda. Lo que funcione, dijo Damuel, todavía corriendo. Normalmente me dejaba en el pozo de la plaza, pero esta vez corrió escaleras arriba conmigo en sus brazos antes de golpear con el puño nuestra puerta principal. Sí, ¿quién es, Mine? Mamá se hizo a un lado para dejar entrar a Damuel, quien rápidamente me bajó. Mamá parpadeó sorprendida cuando él miró entre ella y yo, con una expresión dura en su rostro. Algo sucedió en la puerta este que los hizo pedir ayuda a la orden de los caballeros. ¿La puerta este? Era una luz delgada, no muy gruesa, así que supongo que no es nada violento. Es probable que solo necesiten a los caballeros para tomar una decisión firme sobre algún asunto noble. Dicho esto, permaneceré aquí hasta que se asegure la seguridad del aprendiz. Mamá se sorprendió por la repentina visita de un caballero, pero comprendió las circunstancias y asintió rápidamente. Por favor, mantenga a Mine a salvo. Damuel se paró junto a la puerta principal para estar listo para reaccionar en el acto si algo sucedía. Camille había empezado a llorar, así que mamá entró en la habitación, mientras yo le daba a Damuel un vaso de agua porque estaba algo agitado. Ah. Gracias, aprendiz. Damuel tragó el contenido de la taza de una vez, luego respiró hondo para recobrar la compostura. Sabía que estaría en su camino si me quedaba por más tiempo, así que fui al almacén. Quería saber qué tela teníamos para el cascabel de peluche que quería hacer. ¿Hay mucho blanco? Entonces tal vez haga un conejo. Después de encontrar algo de tela que se sentía bien, comencé a trabajar en hacer plantillas en la mesa de la cocina. De repente, un pájaro blanco como los mágicos que había visto antes atravesó la pared y salió volando de esta manera. Me sorprendió muchísimo, saliendo de la nada de esa manera, pero Damuel solo extendió su brazo casualmente hacia él. El pájaro se posó sobre él y abrió la boca, dando el siguiente mensaje. Damuel, después de entregar a la aprendiz de doncella del santuario al templo o su hogar, reagrúpate con la orden de caballeros. El pájaro repitió la orden 3 veces en voz baja y gravemente masculina, antes de desmoronarse y convertirse en una piedra amarilla. Damuel hizo que su varita reluciente apareciera en algún lugar como solía hacer el sumo sacerdote y golpeó la piedra mientras cantaba algo. Lo que sea que hizo que volviera a ser un pájaro blanco. La aprendiz de doncella del santuario está a salvo en casa. Volveré de inmediato, dijo antes de agitar su varita. El pájaro voló a través de la pared y desapareció. Aprendiz, me reagruparé con la orden de caballeros para recibir información sobre la situación. Bajo ninguna circunstancia debe salir de la casa antes de que regrese. Bien. Copiado. Después de enfatizar que ni siquiera debía salir a la plaza, Damuel se fue. No tenía idea de qué tipo de emergencia era, pero si lo llamaban para reagruparse con la orden de caballeros, probablemente tenía algo que ver conmigo. Mine, ¿se fue el caballero? Mamá, después de terminar de alimentar a Camille, salió de la habitación con una expresión incómoda. Parecía que había encontrado consuelo en Damuel, un caballero, estando aquí con nosotros. Por el momento, solo estábamos yo, mamá y Camille todavía dentro. Nadie podría actuar si sucediera algo. Fue convocado por alguien de la Orden de Caballeros. Si no creen que Sir Damuel necesita quedarse aquí conmigo, creen que estaré a salvo, lo que significa que ya pasó o que nada es demasiado grave, le expliqué.
Mamá sonrió levemente, un poco aliviada. Oh, se fue porque se acabó. Eso es un alivio. Al final, ni siquiera tuvimos que esperar a que Damuel regresara con una explicación, ya que papá llegó a casa con una primero. Había comenzado a trabajar en la puerta este en primavera, y había estado en el centro del alboroto de hoy. Papá, ¿qué demonios pasó allí? Sí, supongo que debería decírtelo, Mine. Después de la cena, papá explicó lo que sucedió mientras sorbía lentamente su cerveza. Un noble de otro ducado hizo un escándalo al intentar entrar en la ciudad. El incidente de emergencia había sido un noble de otro ducado, que intentaba forzar su entrada. Tal como el sumo sacerdote nos había dicho antes, las reglas con respecto a los nobles que entraban y salían de la ciudad habían cambiado en la primavera, y una de esas reglas era que los nobles de otros ducados no podían entrar a la ciudad sin el permiso del archiduque. Las cartas de presentación que habían sido habituales hasta ahora ya no serían aceptadas. Los nobles de Ehrenfest sabían esto ya que lo habían escuchado directamente del archiduque durante la reunión de invierno, pero los nobles de otros ducados no sabían que las reglas habían cambiado. El resultado fue un noble bloqueado en la puerta por un guardia plebeyo, y finalmente explotando de ira. Los superiores deben haber predicho que algo así sucedería. Tenían todo listo para que la orden de caballeros se moviera si algún noble comenzaba a causar problemas en la puerta. ¡Guau! El archiduque seguro pensó las cosas, ¿eh? Aparentemente, había sido mi propio papá quien había usado la herramienta mágica de emergencia dada a la puerta por la orden de caballeros para pedir ayuda. Era una herramienta en forma de martillo con una piedra roja en el interior, lo que provocaría que el haz de luz se disparara cuando se golpeara. El que Fran había usado en el carruaje de regreso durante la oración de primavera probablemente era del mismo tipo. Los nobles podían actuar como quisieran los plebeyos, pero cuando los nobles de la ciudad estaban involucrados, los de otros ducados estaban en desventaja. El noble exterior aparentemente se había quejado después de que la orden de caballero le explicara que necesitaría el permiso del archiduque para entrar. Los problemas causados por los nobles se resuelven mejor por los nobles. Honestamente, me alegro mucho de que vinieran a ayudar. Aún así, recibió una carta de presentación de un noble aquí, ¿verdad? ¿Por qué alguien le envió una carta de presentación si sabían que no podría entrar sin el permiso del archiduque? ¿Quién sabe? Tal vez fue una carta de presentación que le habían dado antes de la primavera. Incliné la cabeza confundida, a pesar de que la respuesta me era imposible saber, cuando papá me miró con una expresión seria. Mine, debes tener mucho cuidado para mantenerte a salvo. ¿Recuerdas lo que dijo el sumo sacerdote? Los nobles de otros ducados podrían ir tras de ti, advirtió, y yo asentí lentamente. Protegeré la puerta y llamaré a la orden de caballeros en el segundo en que cualquier noble peligroso intente entrar. Solo asegúrate de no ir a ningún lado sin tu guardaespaldas. Papá prometió protegerme y me hizo tan feliz que, a pesar de las circunstancias, no pude evitar sonreír. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.